Esta es una de las primeras imágenes que ilustramos a partir de las conversaciones que hemos tenido entre Yaravit, Guadalupe, Mario, que es el creador de esta imagen, que incorpora también el aprendizaje de los códices mixtecos, el hecho de que la naturaleza tiene un rostro, ¿no? Y todos estos aprendizajes que yo he adquirido a partir de la interacción con otros compañeros, ¿no? Y al mismo tiempo me parece que esto invierte un poco la dinámica en el sentido de que ya no hay un positivismo arqueológico en la enseñanza de la historia, ya no se da a la arqueología como el rostro de la historia en México, sino que a partir de aquí vemos la interacción de diferentes culturas, diferentes tiempos. A partir de aquí podemos informarnos, buscar información sobre los rostros de piedra de Teotihuacán, por qué están en las subastas, por qué se discute tanto su autenticidad, ¿no? Y el sentido de también que en el pueblo ñañú o los pueblos ñañús haya una mayor presencia como académicos de leer sus propios documentos, e incluso los murales de Tepantitla en Teotihuacán pudieran tener una interpretación en idioma ñañú. Bueno, entonces quisiera agradecer al Centro Santo Domingo por el apoyo a este proyecto. Hemos tratado de meternos lo más posible como comunidad al museo sin tener la posibilidad de viajar a Londres. Y también más bien yo tengo la esperanza de que este tipo de proyectos contribuyan a fortalecer las políticas de diversidad e igualdad en el Museo Británico. Los dejo con el video del proceso creativo de Mario. Gracias. Recibimos miles de mensajes todos los días y algunos de ellos son capaces de manipularnos. Pueden influir en la concepción que tenemos de nosotros mismos y en la forma que definimos un estilo de vida. El cuerpo humano es la imagen que más vemos todos los días en estos mensajes. Publicitarios, políticos, educativos, religiosos, entretenimiento, expresión artística. La forma humana nos ha obsesionado durante mucho tiempo. A través de la historia, hemos visto manifestaciones del cuerpo presentes para ilustrar discursos, valores, conceptos, desde la Venus de Willendorf y los hombres animal presentes en algunas pinturas rupestres, pasando por los geométricos humanos de los jeroglíficos egipcios o los ideales del canon de Policleto en la cultura griega. Y de ahí hasta la creación de superseres en cómics y videojuegos hoy día, como si fuera una nueva mitología. Todos los ejemplos anteriormente mencionados tienen un común denominador: el gusto por la exageración. Estoy seguro que nunca existieron hombres león en la cueva de Stadel de Alemania, y sería impensable que alguien con las proporciones de una muñeca Barbie pudiera andar. Sería de muy alto costo mantener un físico musculoso como el de Conan el Bárbaro. Y sin embargo, estas imágenes persisten y están ahí y se venden como aspiracionales, aunque algunas personas se juegan la vida y la salud para mantenerse en los estándares que dictan las pasarelas de moda internacionales. Recientemente algunas marcas empiezan a tener ciertos límites en esta exageración, presentando publicidad donde se incluyen personas con tallas más reales y o de cierta diversidad étnica. Hollywood ha iniciado las llamadas cuotas raciales de inclusión en sus producciones. Es una llamada de atención por años de marginación a ciertos grupos. Sin embargo, a pesar de que el tema es algo que ya se identifica de forma abierta, es todavía de notoria relevancia la carga racial o la discriminación hacia algunos grupos. Esto evidencia un discurso colonialista. Lo podemos encontrar en series de televisión, cine y otras producciones, donde todavía, por ejemplo, el latino sigue siendo el malo de la película. Rara vez se ocupa el lugar del científico. Hablando de México, por ejemplo, los gobiernos presumen de nuestro folclore y tradiciones, de la riqueza étnica del país,
y hablan de la inclusión de nuestra agenda en sus discursos, y hasta se han televisado ceremonias indígenas con ciertos políticos, donde se muestra el paso de un bastón de mando. Sin embargo, en la práctica, las cosas distan de llegar a acciones concretas en pro de las poblaciones indígenas, o acciones con resultados perceptibles en la conservación y respeto de los pueblos originales. Estar cerca de un fenotipo indígena o llevar una vestimenta que nos relaciona a esta línea estética en la sociedad mexicana está penado a ser percibidos como de un estatus social bajo y de menor logro económico, y con ello se tiende a llevar actitudes de discriminación. En lo personal, aprecio esto también como una cultura colonialista. En más de una ocasión, alguna persona importante llegó ataviada con ropa indígena a un restaurante y fue segregada, se le negó el servicio. Gran sorpresa se han llevado después los encargados de estos restaurantes al descubrir que les había negado el paso a una importante autoridad, y todo porque según ellos no respondía a sus estándares aspiracionales. Esta situación yo la he vivido trabajando para algunos medios de comunicación y agencias, observando en la segregación en la contratación de las y los edecanes. Hablando con un amigo, el doctor Rafael Hernández, maestro en ciencias y especialista en bioquímica, aprendí que la diferencia genética que existe entre un ser humano y otro es de menos del 1%. En otras palabras, Elizabeth Taylor y Cantinflas son idénticos en un 99% en toda su secuencia de nucleótidos que conforman su DNA. Entonces, ¿por qué para hablar de racismo, este hijo del colonialismo, seguimos hablando de razas, cuando solo existe una raza, la raza humana? Se los garantizo, puesto que todos los seres humanos tenemos la misma composición y compatibilidad biológica. Sí, tenemos diferente color de piel, ojos y cabello. Es porque a lo largo de nuestra historia evolutiva hemos estado expuestos a diferentes condiciones de alimentación, luz solar y radiaciones ionizantes. Condiciones ambientales, entre otros fenómenos que nos implican una adaptación diferente. Es decir, no es la misma la complexión física del yaqui que corre a través del desierto de Sonora que la del esquimal que atraviesa la tundra y se alimenta de animales altos en grasa saturada. Entonces, ¿por qué permanecen las visiones colonialistas? ¿Cómo descolonizarnos? Como artista plástico considero esto una línea de trabajo. En mis manos puede estar a ser evidente, contribuir a resaltar los puntos antes mencionados mediante la ilustración, la caricatura, el cómic, y en la medida de lo posible replantear narrativas. Soy consciente, por ejemplo, que algunas de estas líneas de pensamiento se construyeron desde la colonia y otras desde la reforma. Sin embargo, para dar el paso estoico que necesitamos los mexicanos en el siglo XXI, es importante corregir nuestra narrativa. Y de ahí el personal interés de participar en este proyecto de la arqueóloga Rocío Veraflores. Como creativo publicitario se me contrata para crear storytellings que comparten narrativas de una marca comercial. Las marcas, al igual que otros agentes sociales o estructuras, tienen una jerarquía, un discurso, y buscan conquistar territorios. Fomentan lazos entre los miembros de una comunidad y rara vez comunican razones. La mayor parte del tiempo comunican emociones. Desde esta perspectiva de publicista y creador de contenidos, aprecio que las visiones colonialistas son estructuras de poder, con el único fin de mantener un estatus o una condición de meritocracia. Ya difícilmente se sostienen en el discurso del origen étnico. Sin embargo, ese discurso persiste. Hola, muy buenas tardes a todas en Londres y a todos. Y muy buenos días, México. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Durante esta semana hemos podido apreciar los tesoros de la herencia cultural de México que resguarda el Museo Británico. Agradezco mucho al director del Museo Británico, Howard Fisher, por la invitación a este encuentro y quiero felicitar especialmente a Laura Osorio, gracias, directora del Centro de Excelencia Santo Domingo para la Investigación sobre Latinoamérica, y a su gran equipo por esta extraordinaria iniciativa de organizarlo. Para la Embajada de México es muy grato participar en este esfuerzo que busca incluir a las comunidades descendientes del estudio de su patrimonio. En este sentido, mi principal reconocimiento y agradecimiento es para las y los investigadores,